vamos a ver todo lo que está relacionado con daños estructurales, ingresar al análisis sísmico, ¿no? Ver lo que es balasto y al final hacemos un resumen de todo lo que se ha desarrollado durante el día, ¿no? Cuando hablamos de daños estructurales, automáticamente vemos lo que es configuración estructural, ¿no? Que tiene que ver con la modelación. Hay errores conceptuales en cada uno de los diseños, en los cuales pues, se tiene que incidir, ¿no? Primero, empezamos filosofando. Dice, a las personas no les mata el sismo, sino son los edificios. Lo que dijo Kryachkov, un científico ruso, después fue incorporado en las normas de diseño sismo resistente a nivel internacional, que lo que implica que las edificaciones no deberían de colapsar como lo que ocurrió en Kobe en el año 1995, ocasionando la pérdida de vidas humanas. Este mensaje tiene que ver con la filosofía del diseño sismo resistente. Nuestra norma peruana, la E030, del diseño sismo resistente, la vigente, nos habla acerca de ciertos puntos en cuanto a lo que es su filosofía. Uno de los puntos es no ocasionar la pérdida de vidas humanas. Significa no colapso, ¿no? No llegar al colapso, por más que el sismo sea intenso, ¿no? Entonces, por más que el sismo sea intenso, no debe llegar al colapso estructural. Eso es lo que nos habla la norma de diseño sismo resistente nuestra. En cuanto a lo que es los problemas sismológicos que tenemos en nuestro país, sabemos que estamos ubicados a nivel mundial sobre ciertas placas. La nuestra, en el caso peruano, tenemos la placa de Nazca y la placa sudamericana. El problema más grande que existe como origen de los sismos es el de subducción, el que origina los sismos. Entonces hay que entender de que un sismo no es más que una liberación de energía. Un sismo es una liberación de energía. Si es una liberación de energía, va a tener que ser absorbida por la edificación, evitando el colapso estructural. Toda esta energía será una suma de lo que viene a ser una energía potencial, energía del edificio, energía potencial, energía cinética que se van diluyendo durante el tiempo, disipando, y una energía adicional que se habla, que esta energía adicional puede ser de diferentes tipos de enfoques, ¿no? Esta energía adicional puede ser incorporando al suelo, ¿no? Puede ser por efecto de disipador de energía, puede ser por efecto de aislador sísmico. Entonces, hay diferentes formas como en este balance energético se va a tener esta energía adicional. Lo que hacemos siempre es de que toda la energía sea al máximo absorbida por el edificio. Entonces, si esa energía al máximo absorbida por el edificio, lo que estamos haciendo es que el edificio se sobreesfuerce. Entonces, donde siempre en el modelo tradicional, en el cálculo normal, lo que provocamos es que el edificio se sobreesfuerza. Entonces, si el edificio se va a sobreesforzar, ¿con qué intención lo hacemos que se sobreesfuerce?
para que pueda absorber la mayor cantidad de energía, ¿no? La mayor cantidad de energía. Si hablamos de porcentajes, la energía con la cual diseñamos comúnmente, estamos hablando que esto aproximadamente el 97% de toda la energía es absorbida por el edificio. Y si hablamos del edificio, estamos hablando del material constituyente de una estructura. Entonces, esta energía del edificio va a depender del material, ¿no? Va a depender del material. En nuestra norma, esto se entiende como un dumping, que es una amortiguación crítica del 5%. Eso está escrito en la norma, una amortiguación crítica del 5%. Esa amortiguación crítica implica que es, ¿no? La amortiguación crítica implica que viene a ser la parte del dumping que nosotros siempre incorporamos en los software. El dumping del 5%, ¿no? El dumping del 5% significa la amortiguación, dumping, amortiguación, ¿no? Dumping del 5%, eso es lo que nos indica la norma. Pero ese 5% de la amortiguación crítica, este 5% de la amortiguación crítica, también lo podemos entender cuando se va a utilizar disipador, aislador o interacción sobre estructura, ¿no? Ahí se va a incorporar también lo que es el famoso parámetro de amortiguación. Entonces, este dumping no es más que un parámetro de amortiguación. Es un parámetro de amortiguación. Sabemos que los parámetros de amortiguación van a depender de la rigidez de las masas respectivas, ¿no? Entonces, sobreforzamos al edificio para que éste amortigue el máximo probable, de tal manera que la energía que se ha liberado al llegar al edificio, ésta lo puede absorber en forma casi completa, ¿no? Casi completa. Si nosotros ya utilizamos otros tipos de análisis o incorporamos reforzamientos de otra forma, entonces acá esta energía adicional va a tener un valor bastante fuerte. Si va a tener un valor bastante fuerte, implica que este porcentaje se va a reducir. Si se va a reducir, ¿no? Se va a reducir, esto se incrementa, consecuentemente el edificio no se va a llegar a sobreforzar, por tanto no va a llegar al colapso, no va a llegar al colapso, ¿no? Entonces, entendiendo como un signo de liberación de energía, significa que es la suma de todas estas energías. Lo que es la energía potencial y la energía cinética son energías que se van a diluir durante el tiempo, se van a disipar durante el tiempo, pero tienen una participación activa generalmente del segundo número 2 hasta el segundo 12. Y después, como que en el ciclo empiezan a disiparse completamente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si esa energía potencial y cinética tienen una participación fuerte en esos segundos iniciales, cuando viene un sismo que tiene duración de 80 segundos, 120 segundos, lógicamente que esta energía se ha reducido notoriamente y el edificio ya no está trabajando con 97, sino llega a trabajar casi con el 100%, ¿no? Casi absorbe el 100%. Si va a absorber casi el 100%, ¿qué implica? Para edificaciones ubicadas en sismos de larga duración, como es el caso nuestro peruano, necesitamos de algún componente adicional que nos permita trabajar bien al edificio por encima de ese tiempo normal, ¿no? Tampoco podemos cambiar nuestra geografía, ¿no? La realidad nuestra. Tenemos problemas con el relieve estructural. Para eso utilizamos los aditivos, componentes netamente
de material con la intención de acelerar o retardar lo que es netamente el fraguado del concreto. Tenemos alturas menores a 1500, que es donde estamos, pero hay zonas en nuestro país que es de 1500 a 4000 y otras mayores a 4000 metros sobre el nivel del mar. Entonces son diferentes datos que se tienen. Eso es la geografía nuestra. Pero también tenemos problemas, como habíamos indicado, de una gran cantidad de sismos. Entonces, para eso se ha hecho una zonificación sísmica en nuestro país. La zonificación sísmica, como es conocido, podemos observar de que la mayor cantidad de sismos, la mayor cantidad de puntos que han existido es en la zona de la costa. Por eso es que toda la costa de nuestro país está categorizada como una zona de alta sismicidad, ¿no? De alta sismicidad. En menor proporción la parte andina y muy bajo la parte netamente del oriente peruano. Pero hay zonas como Moyobamba, donde han ocurrido sismos y se tienen diferentes tipos de problemas, así como en la parte central del Perú, la zona de Satipo, la zona de Huancayo, también tenemos problemas y ya se ha instaurado, se ha colocado un observador del Instituto Geofísico en la ciudad de Huancayo. Es importante entender que los sismos peruanos, o los sismos en general, dependen de los focos. Y dependiendo del foco, es que va a tener mayor o menor participación en cuanto a lo que va a ser la incidencia hacia la significación. Si hablamos de focos, estaríamos hablando de que existen tres. Superficial, intermedio y profundo. El foco superficial es aquel cuya profundidad es menor a 60 kilómetros. Intermedio, cuya profundidad es de 60 a 350 y profundo mayor a 350 kilómetros. De estos tres, el que ocasiona la mayor cantidad de daños en las edificaciones es el superficial. Daños en general en las construcciones. ¿Por qué? Porque rápidamente, si tenemos un foco superficial, significa que el foco viene a ser el lugar donde ha ocurrido el sismo, foco o hipocentro, lugar donde ha ocurrido el sismo. Si miramos a la vivienda, focal, ¿no? H como profundidad focal, la proyección, sabemos que es el epicentro. Entonces, si tenemos una profundidad focal muy pequeña, se podría decir en comparación con lo que es el profundo, muy pequeña, ¿no? La onda de propagación va a ser muy rápida, la que va a llegar hacia la vivienda, ¿no? Entonces, para que llegue hasta esta vivienda, va a depender del viaje de dos ondas, la onda P y la onda S, ¿no? Dependiendo de lo que va a durar, es que puedo determinar la distancia hacia el epicentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? La mayor cantidad de daños entonces será cuando el foco va a ser superficial, porque su onda de propagación llega muy rápido hacia el edificio y se va a sentir en casi todo el tiempo de duración del sismo. Si miramos los problemas en nuestro país, foco superficial son aquellos que son círculos, la mayor cantidad que han existido son círculos. Y si miramos los problemas de los sismos intensos en nuestro país,
Llámese sismo de Chimbote del año 1970, foco superficial. Sismo del año 2007, foco superficial. Del año 96 en Nazca, superficial. 2001, superficial. Todos los sismos intensos son de foco superficial, ¿no? Entonces tenemos que entender de que se va a proyectar una edificación donde prácticamente se va a sentir toda la duración del sismo, toda la duración del sismo. Entonces, por eso esa capacidad de reserva que siempre se habla en el diseño por desempeño, ¿no? Los suelos, ¿cómo influyen los suelos? Este es un caso típico de Huaraz. El centro cívico de Huaraz quedó totalmente destruido, como podemos observar. Esto es su plaza de armas, edificaciones de adobe, y un problema adicional que se tiene acá en Huaraz es el problema de aguas subterráneas, ¿no? Agua subterránea es un problema adicional. Colapsó, se hizo los estudios igual que acá en Chimbote, lo que es la microzonificación de la ciudad de Huaraz. Se planteó de que máximo deben de construirse 4 pisos en el centro. Uno retorna a Huaraz y ve que hay de 6 pisos. ¿Quién otorgó la licencia de construcción? ¿Por qué sucedió eso? Igual acá en la ciudad de Chimbote también deben existir diversos problemas. Zonas de licuación de suelos que han existido acá en la ciudad de Chimbote, problemas, bueno, pues se ha expandido y se tiene ese mismo inconveniente. Dependiendo del suelo, es que va a amplificarse o se va a atenuar. Eso conversamos la vez pasada, ¿no? Entonces sabemos de que un suelo flexible lo que hace es amplificar, y un suelo rígido atenúa. Pero en cuanto aproximadamente es uno con el otro. Miremos un caso típico, esto es de Lima. Surquillo con un suelo rígido y La Molina con un suelo flexible. ¿En cuánto se está amplificando? 7 en Surquillo, llega La Molina con 9. Llega con 9, ¿no? Entonces, de acuerdo a las estadísticas se tendría que ver si esta amplificación está bien respecto a nuestra norma de diseño sismo resistente, porque para un suelo rígido el S vale 1 y para un suelo flexible vale de 1.4, ¿no? Entonces, siendo una estadística, podría ser, no podría ser, ¿no? Entonces va a depender mucho también de la característica de cada tipo de suelo. Si queremos hacer un estudio ya mucho más exhaustivo, lógicamente tendríamos que ver las ondas de corte y la onda longitudinal. Pero eso se tiene en la ciudad de Lima, un aproximado de amplificación en 2 como intensidad, en 2 como intensidad. ¿Qué significa? Que si yo voy a proyectar una edificación, los daños en las edificaciones empiezan a suceder a partir de 6 de intensidad, ya empiezan los primeros daños, ¿no? Los primeros daños. Si queremos proyectar en la ciudad de Chimbote, como es el caso de ustedes, una edificación, nuestra norma trabaja más o menos con una intensidad de 7, aproximadamente, ¿no? La norma de diseño sismo resistente, lo que es el espectral. Si nosotros vamos a amplificar en un suelo, estaríamos hablando de prácticamente un suelo flexible. Pero si lo miramos objetivamente, esto de amplificar y esto de atenuar, tranquilamente, si hacemos la interacción suelo-estructura, ¿no?, estaríamos teniendo un cálculo lógicamente mucho más real en cuanto a esta amplificación y esta presión. La interacción suelo-estructura tiene lo que es el análisis espectral versus el análisis tiempo-historia. Nos damos cuenta que en el análisis espectral, por decir, toneladas por metro, en el tiempo-historia obtiene 1300 toneladas por metro. ¿Qué pasó
entre el análisis espectral y el análisis tiempo histórico, ¿no? Entonces viene la gran interrogante. ¿Qué es lo que está pasando? Si este tiempo histórico lo estoy utilizando un sismo real que ocurrió en la ciudad de Ica, por decir, y este análisis espectral lo estoy haciendo de acuerdo al efecto de respuesta de la norma de diseño sismo resistente. ¿Por qué me sale esto y por qué me sale acá? Si yo acá considero que el Z es igual a 0,4, que es el máximo con el cual yo debo calcular, y estoy calculando todavía con suelo flexible de 1,4, es decir, estoy yendo hasta los valores máximos, ¿Y qué es lo que me está pasando con el otro? Existen dos respuestas. O el registro está mal, o simplemente el análisis está bien y significa que el espectral es el que tengo que verificar. Entonces, varios estudios se han hecho y nos damos con la sorpresa de que esto con sismos ya internacionales, nos podemos equivocar acá con sismos nacionales, ¿no? Mejor dicho, con registros nacionales, nos podemos equivocar, que no lo hayamos medido correctamente, etcétera, etcétera. Pero si cogimos un sismo internacional medido y comprobado y recomprobado, nos damos cuenta pues de que estamos diseñando con 7, no estamos diseñando con 9 en cuanto a intensidad. Entonces lo que se puede esperar de daños es regular. Entonces es ahí donde ingresan los famosos factores de seguridad. Y el ingeniero de experiencia siempre dice, este diseño está muy pobre, por lo tanto vamos a tener que mejorar, ¿no? Y empieza ya en el proceso constructivo a hacer variaciones en cuanto a lo que es el diseño estructural. ¿Por qué? La experiencia misma que ha tenido uno y otro siglo se da cuenta que es pobre en cuanto a lo que es la cuantía y secciones. Es ahí donde se nota la diferencia. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer algo mucho más real, algo más completo, lógicamente tendríamos primero que confiar en que nuestros registros sean correctos, algo que todavía nos falta mucho, y segundo, lógicamente, hacer de que esos resultados sean más o menos compatibles. Pero si son más o menos compatibles, ¿qué es lo que pasa? Esto también se va a encarecer en cuanto a lo que son costos, ¿no? Si vamos a hacer de esa manera, se encarece. Entonces, para evitar todo esto, la norma utiliza pues los factores de seguridad. Claro que el factor de seguridad también lo va a encarecer, ¿no? Lógicamente, lo encarece. Factor de seguridad. Y con factor de seguridad me olvido de que estos acelerogramas hayan estado mal, hayan estado bien, en fin, ¿no? Este factor de seguridad. Entonces, ese 7 se convierte automáticamente en 9, ¿no? Se convierte automáticamente en 9. Pero si hacemos un diseño común, vamos a tenerlo ahora, ¿no? En cuanto a lo que hablábamos de los acelerógrafos, me dijeron la vez que acá en Chimbote existe un acelerógrafo, ¿no? Pues bien, en Trujillo, ¿qué es lo que pasó? ¿No? En Trujillo, yo planteé la idea en la Universidad de Dorrego de que se compre un acelerógrafo para poder tener registros en la zona norte, no tenemos registros, ¿no? Entendió el director de escuela, lo elevaron hacia el rectorado y el rectorado dijo, perfecto. ¿Cuántos acelerógrafos deben de ser para tener buenas mediciones? México, miren. Sismo, ¿cuántos tienen? 1, 2, 3, 4, 5. Tienen bastantes acelerógrafos cercanos a las ciudades. Nosotros, nuestra red acelerógrafica, comparado con otros países, es demasiado pobre. Pero si uno se pone a pensar, ¿y cuánto cuesta un acelerógrafo? Entonces planteamos, tiene que comprarse 9 acelerógrafos, ubicados 3 en suelos rígidos, 3 en flexibles y 3 en intermedios. Entonces, si vamos a hacer una red acelerógrafica para tener registros correctos, triangulación en cada uno de los suelos. Suelo rígido, suelo intermedio y suelo flexible.
4, lo vamos a ver que va a tener. Pues, no, que esos no son para vender información, es una red. Por eso ingeniería civil resistente, los alumnos, que el laboratorio perdió su tiempo para trasladarse con el más la casilla, además que costaba puesto para un instituto como comprar sobre $1.000, estamos en ingresos, pero el impacto que va a tener como institución, sucede un sismo, el Instituto dice, ha ocurrido un sismo en la ciudad de Chimbote, dicen que está haciendo lo que ha llegado a su próxima central que ellos tienen, esa desviación de distancias, ellos ya tienen cálculos aproximados, esto más o menos. Hasta los americanos vienen a decirlo, no, se equivocaron, lo que ocurrió en el sismo de Igna, se equivocaron, no es 7.9 sino es 8. Desde Estados Unidos con sus satélites nos están corrigiendo la información. ¿Será correcto eso de 8? ¿Será correcto el 7.9? La gran pregunta siempre está en el aire. Y la respuesta no existe la exacta. Entonces, toda la ciudad debería de tener así. Si hacemos un esfuerzo a nivel nacional, colegios de ingenieros, universidades, estaríamos muchísimo mejor. Esto sí lo tenemos ya como un problema grave, el silencio sísmico. Acá en Chimbote, sismo después del año 70, no ha venido. Significa que esta energía se va acumulando, es una energía que tiene que ser disipada. Cuando habíamos visto sismo, que es una liberación de energía. ¿Y quién lo va a disipar? El edificio, las construcciones. Van a tener que ser disipados en el tiempo. Entonces se tiene ya una gran acumulación de energía. Un silencio sísmico significa una energía que se va acumulando. Y que va a tener que ser disipada. Es una energía no disipada. Entonces, ¿qué implica esto? Una energía que no ha logrado salir. Consecuentemente, hay un riesgo de un sismo intenso. ¿Y a qué llamamos un sismo intenso? Sismo intenso son aquellos de 9 en Mercalli modificada, significa daños en las construcciones, obligatorio, daños en las construcciones. Eso es un sismo intenso. Entonces va a llegar un sismo intenso. ¿Cuándo va a ser? Tampoco se sabe. Sismos. ¿Qué otro problema tenemos? La construcción o la autoconstrucción informal. Miremos este caso. Ciudad Arequipa. ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente pasaba por acá un pequeño riachuelo. ¿Qué es lo que se hizo? Hubo necesidad de construir, se edificó acá una casa.
contratan a un maestro de obra y le dice, bueno, antes pasó un río por acá, ahora ya no existe, por lo tanto es un río seco. Perfecto. Y viene la preocupación. Y si algún día viene, el maestro de obra le dice, un primer falso piso. El primero es falso, vacío por lo menos. El segundo acá van a vivir tranquilamente. Viene, pasa tranquilo, no entiende los problemas de socavación y otros más, ¿no? Y eso existe en todas las ciudades. Si uno se va a Lima, el río Rin, la gente ha crecido en la ribera del río Rin, expuesta a lo que es netamente problemas de inundaciones y todo lo demás. Si uno va al ingresar a Lima, ¿no?, ahí se observa claramente las edificaciones que están al extremo casi por caerse hacia el río Rima con una altura pues aproximada de unos 100 metros. Ya están en el aire prácticamente esas edificaciones. Pero esa es nuestra realidad. La autoconstrucción es otro de los problemas. Pasamos rápido esto de los sismos y los problemas que han dejado, más que todas las enseñanzas estructurales, ¿no? Son daños que han ocasionado Chimbote el año 1970, prácticamente 70.000 personas fallecidas, 150.000 heridos, viviendas destruidas, aulas igual, problemas en las vías de acceso, terrenos que quedaron también sin recurso hídrico, y bueno, ¿qué es lo que se tuvo? El epicentro, una vez más, no fue dentro del territorio peruano, sino fue en el mar. Profundidad focal, habíamos indicado que había sido superficial. Acá tenemos el mapa disocista donde podemos observar pues de que en Huaraz no fue tanto, fue parte del sismo, pero adicional a eso fue el problema del desprendimiento del bloque de hielo, el aluvión que ocurrió y que sepultó pues a la ciudad santa, ¿no?, Yungay. Miremos acá, en Piura se llegó a sentir una intensidad de 5, Trujillo el 7, en el sur igual, centro y sur. Las edificaciones, después de esto se empezó a revisar las edificaciones de adobe. Las edificaciones de adobe colapsaron en el caso de Huaraz, mayores, generalmente en la parte de la serranía peruana son de 2-3 niveles, las edificaciones de adobe, muy pesadas, pero para eventos sísmicos son muy vulnerables, altamente vulnerables, ¿no? Si no son reforzadas, son vulnerables. ¿Qué es lo que pasó? La gente también tenía problemas de preparación. Esta es las zonas estrechas en las calles, generalmente se tiene un patio posterior bastante grande y la gente lo que hace es primero salir a la calle. Se vino abajo y fueron sepultados totalmente. Falta de preparación también tenemos. Esto es lo que ocurrió en Yungay, totalmente sepultada la ciudad santa, ¿no? Naca del año 96. Ya habíamos avanzado. Después del sismo del año 70 es que se empieza ya con la norma de diseño sismo resistente. Antes del año 70 no existían. Por lo tanto, edificaciones que son construidas antes del año 1970 deben de ser reforzadas en forma obligatoria. Sí. Una de ellas, lógicamente, ha sido el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no?, que ha sido reforzado. En 1970 nos divide todo lo que es después, con sus defectos y sus cosas, pero ya ha tenido una norma de diseño sismo resistente, que le vamos a poner es 030, ¿no? Todas ya han tenido un diseño sismo resistente. Todas las que han sido antes han sido diseñadas con el análisis vertical, estático vertical. Significa por gravedad. Si han sido diseñadas por gravedad, han durado, han permanecido
permanecido por ser bastante rígidas, pero es necesario reforzar esas edificaciones, ¿no? Reforzar. En todas las ciudades existen edificaciones antes del año 1970 que han sido construidas por los códigos pasados. Si es necesario reforzar, por ejemplo, las grandes unidades escolares, ¿no? Los grandes colegios que se construyeron, todos ellos fueron en la época de Trujillo, ¿no? Fueron antes del año 1970. Han sido construidas con códigos antiguos y si uno hace un análisis sísmico se va a dar cuenta de que es necesario mejorar su comportamiento, ¿no? Entonces, este reforzamiento es obligatorio. Las posteriores sería cuestión de analizarlas, ¿no? Porque ha habido sus correcciones en cuanto a cada una de las normas, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanzas nos dejó el sismo del año 1996? Microzonificación sísmica, ¿no? Hay que entender la microzonificación sísmica no solamente en ciertas ciudades, sino en todas las que tienen problemas de sismos intensos. Ciudad de Trujillo, una gran ciudad, no tiene un estudio de microzonificación sísmica completo. Tiene microzonificación de uso de suelos, pero microzonificación sísmica no tenemos. Sin embargo, se tiene un plan de desarrollo metropolitano, crecimiento urbanístico de la ciudad, sin esta microzonificación sísmica, ¿no? Sin esa microzonificación sísmica. Y así existen diversas ciudades en todo el Perú. El boom de la construcción va avanzando, pero